Hola y bienvenidos nuevamente. Seguimos con nuestro módulo de fundamentos de bases de datos, en donde estamos en nuestra unidad número 2, consultas avanzadas. Dentro del proceso vamos a ver esas subconsultas y uniones dentro del proceso, las consultas especiales, las consultas que son por agregación y cálculo. Hay diferentes tipos de consulta que nosotros podemos aplicar dentro de las mismas subconsultas. Para eso, nosotros vamos a tener una ventaja dentro de la programación para que no, dentro del SQL, no permitamos de pronto confundirnos. Podemos manejar una serie de alias, los cuales nos va a permitir obtener información de acuerdo a la tabla que nosotros necesitamos. La otra es que efectivamente con el in o el not in podemos obtener subconsultas de otras tablas para poder generar esa unión o esa manera de poder verificar que entre una tabla y otra tenemos datos en común. En otras instrucciones, de acuerdo a la actualización, a la eliminación y a la inserción, podemos obtener información de subconsultas de acuerdo a instrucciones específicas que le damos para estas operaciones. Las operaciones de comparación, aquellas que podemos utilizar eh, dentro de unos separadores y otras que pueden ser de acuerdo al any, some y algunas, todas de la consulta de los datos que podemos hacer para cada una de las tablas. Otras son aquellas indispensables identificar para qué tablas vamos a hacer una distinción. Por lo tanto, podríamos llegar a restringir de acuerdo a un proceso transaccional. Otras las podemos hacer por medio de las subconsultas existentes o las que no existen. Y en el proceso de expresar una consulta podemos usar otras expresiones específicas para poder hacer los llamados. Vamos a mirar entonces cómo serían esas subconsultas con alias. Recordemos que en efecto lo que buscamos muchas veces con las instrucciones es poder generar una consulta externa que hacen referencia a la misma tabla, pero que pueden indicar una autocombinación, es decir, la autocombinación de una tabla es de esa misma. Por lo tanto, lo que buscamos es direcciones empleadas desde el estado determinado utilizando la subconsulta. Aquí tenemos un ejemplo en donde estamos haciendo uso de Adventure Wars 2022 como base de datos y luego estamos diciéndole que seleccione el estamento de la providencia por ID, ¿cierto? El estado de la providencia por ID, el address ID, o sea, esos dos campos para la tabla person address. Ese punto quiere decir que lo estamos haciendo particularmente para esa tabla. Y luego le estamos diciendo que donde el address ID eh, está indexado o está relacionado con la consulta del ID address para la persona address y donde el estado de providencia deben ser igual a 39, o sea que nos va a traer todos los registros provenientes de ese ID. Por lo tanto, vamos a obtener como resultado quiénes son los que pertenecen a ese estado de providencia con afectaciones en la tabla en donde nos está trayendo 4 registros de ese modo. Fíjense en estas subconsultas con alias. Particularmente lo que buscamos es determinar una subconsulta por direcciones propicias. Podemos utilizar una autocombinación, es decir, en este uso de la misma base de datos estamos utilizando un AS, que es para poder intervenir la unión o la relación que existen entre ambas tablas. Lo que hacemos con el inner join es poder unificarlas y mirar dentro de la teoría de conjuntos cómo ellas se pueden relacionar. Voy a hacer un paréntesis acá porque sí es importante poder aclarar esa teoría de conjuntos eh, que podrían llegarse a dar del inner join, left join y wrap join. Permítanme, ya les muestro algo de ello para que lo tengamos presente.
La teoría de conjuntos se creó con la facilidad de poder tener de alguna manera mm, unas consultas muy bien elaboradas dentro de la ejecución. Entonces, lo que buscamos dentro de esas consultas es mirar qué grupo de elementos pueden ser utilizados para diferentes tipos de casos. Entonces, por ejemplo, en SQL Joins, lo que hacemos es hacer consultas para dos tablas, una tabla A, una tabla B, pero identificamos que a su derecha puedo traer. Si se dan cuenta, la tabla A representa el conjunto en círculo y el conjunto en B en círculo, pero solamente estamos trayendo en su totalidad todo lo que comparten de esa misma tabla a su derecha. En el otro caso, pasaría lo mismo, pero en la parte izquierda, ¿cierto? Fíjense que acá hacen connotación a un A.key. Eso quiere decir que vamos a llamar el dato de la tabla y la llave correspondiente a esa tabla. Luego estamos diciendo que en efecto vamos a utilizar un inner, ¿cierto? Que es la asociación entre ambas tablas, pero que vamos a traer es la unificación o relación que existen entre esas dos tablas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es seleccionar un grupo de listas de datos, pero que van a tener un inner join como consecuencia de datos que están compartidos por la misma tabla. De otra manera, también podríamos hacerlo como tráigame absolutamente todo lo que está en la parte derecha, sin contar lo que está en la parte intermedia de las dos tablas. Lo mismo pasaría en la parte izquierda. Hay aplicaciones en las cuales también lo podemos hacer a tráigame toda la información concerniente a ambas tablas, ¿cierto? Que es un full order join y el otro que es aislar lo intermedio, pero traer la información de ambas tablas, ¿sí? Que es el full order join en esta combinación. Entonces, ya sabiendo eso, me dispongo a mostrarles ahora en dónde íbamos. Entonces, sabiendo que existen ese tipo de teorías de conjuntos por inner join, podemos verificar efectivamente que se está trayendo el alias de cada tabla, está relacionando las identidades de llaves que se están conectando entre ellas y efectivamente hacemos un llamado al estamento, en este caso, igualado a 39. Otra subconsulta es cuando estamos abriendo ya el paréntesis dentro del select y le decimos que efectivamente dentro de la tabla en específico nos traiga los datos pertinentes de ese modo. Entonces, las subconsultas con IN nos permiten hacer una correlación dentro del llamado de la cantidad de campos que yo necesito, ¿cierto? Para las tablas correspondientes, donde yo voy a relacionar el campo y luego dentro de una subconsulta comienzo a colocar efectivamente los datos en específico. Vamos a ver algo que nos va a permitir aclarar ello. Entonces, vamos a mirar cómo funcionan esas consultas de acuerdo a SQL Server para su debido funcionamiento.
Bueno, como nos podemos dar cuenta, ya estamos haciendo uso de consultas ya con el Word, en donde estamos trayendo también una cantidad de valores que nos permite pues hacer esa consulta pertinente de acuerdo a unos criterios. Aquí estamos trayendo el campo correspondiente al ID de la tabla ventas, donde el ID del cliente y el ID de las ventas se relacionan y me va a permitir contar todas las ventas para el concepto con el ID de la venta y el ID correspondiente del cliente. Todas las ventas que se han hecho en correspondencia al cliente. Entonces ahí tenemos que dos de ellos generaron unas ventas totales de uno. Ujú. Cuente la cantidad de ventas que se han hecho hasta el momento por el ID del cliente. Siempre es importante poner dentro de nuestras consultas el alias con el as para poderlo relacionar efectivamente dentro de la estructura que hacemos como llamada. En este caso estamos diciendo que nos traiga el ID que sea mayor a 3. En este caso solo hay uno, por lo tanto nos genera una consulta de un solo registro. Si lo quisiéramos traer solamente el ID que sea igual a 3, pues lo colocamos de ese modo. Bien, entonces ahí partimos del hecho de identificar aquellos procesos en los cuales nosotros podríamos llegar a aplicar esas subconsultas de acuerdo a un orden en específico. Por lo tanto, sí es importante tener en cuenta dentro de la evaluación de eventos la estructura semántica que nosotros manejemos para que efectivamente se cumpla respectivos llamados. En esta subconsulta, si se dan cuenta, estamos trayendo eh, dentro de esa selección de productos y dentro de las categorías todos los concernientes a Wells. Cuando vamos a hacer la consulta, nos relaciona a aquellos que pueden tener una congruencia pertinente a ese well. Tenemos 14 registros que tienen esa incidencia. Miremos esta otra. Existe efectivamente
una nomenclatura clara en el cual yo siempre digo después del select la cantidad de campos que voy a llamar. Luego declaro la tabla a la cual yo voy a hacer mención. Dentro del dónde o en el where le decimos qué dato específico del campo vamos a traer que sean concernientes a, ¿cierto? Y la otra manera de verlo es parametrizando efectivamente esos procesos de gestión que me permiten hacer los llamados a cada uno de los equivalentes de esas tablas. Entonces, ¿qué tenemos? Precisamente tenemos que dentro del llamado estamos haciendo una aclaración de fundamento a nivel de estructura. Por lo tanto, el alias de la tabla, de cada una de las tablas, son necesarios para poderlos combinar. Si la combinación es hecha de una manera pertinente, adecuada, pues se pueden anidar y podemos jugar con ellas con diferentes tipos de consultas que nosotros queramos manejar, pero siempre es importante tener en cuenta el orden y la lógica que nosotros queremos hacer. Los resultados con IN dentro de la consulta específica en una lista de 0 o más valores, devuelve los resultados de manera externa, hace que ellos de alguna manera consulten los nombres que sean concernientes a cada uno de esos procesos que nosotros le estamos indicando. Esta instrucción se evalúa en ambos pasos. En primer lugar, haciendo de manera interna una consulta que devuelva una identificación de subcategoría que coincida realmente con el nombre de web. Y la otra, en segundo lugar, que constituya a una consulta externa que busque los nombres de los productos que son asociados a su identificación de categoría, ¿cierto? Por lo tanto, estamos diciendo que hay una diferencia en la manera en que se está utilizando. ¿Por qué? Porque hay una combinación en lugar de una subconsulta. Para este problema, otros similares, podríamos determinar que es una combinación que permite mostrar un resultado dentro de las columnas de una tabla, ¿cierto? Por ejemplo, y si se desea incluir un resultado en la subcategoría de los nombres de los productos para utilizar las versiones de combinación. Pertinentemente podríamos decir que dentro de la consulta, pues estamos agregando los valores apropiados para cada segmentación. Fíjense que estamos utilizando en la parte inferior un P y un S como alias, que el P tiene que ver con los productos de categoría, ¿cierto? Y el S, lo que vamos a subtraer de esa categoría. Por lo tanto, dentro de esos llamados, lo que vamos a obtener es un conjunto de resultados de esta manera. Entonces, si se fijan, en la consulta buscamos el nombre de todos los que provienen dentro de ese proceso de Wells que tienen como incidencia y nos muestra los 14 resultados, pero está agregando más valores dentro de la consulta de resultados. Las subconsultas con not in tienen que ver con el proceso de llamado a nivel de la combinación. Entonces, es la subconsulta que empieza con una clave not de negación y un int. Él devuelve también dentro de la lista de 0 o más valores, busca la relación entre los productos y no que sean de bicicleta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hacemos excepciones dentro de la consulta. Estamos diciendo que dentro de esa tabla producción de producto, búsqueme las subcategorías concernientes a la selección de la subcategoría, pero que no me traiga bicicletas en excepción. Entonces, lo que vamos a traer con esta instrucción es verificar que no pueda convertirse en una combinación, sino que más bien la combinación análoga no sea igual
dentro del equivalente o el significado de buscar nombres de productos presentes de una categoría que no es de bicicletas acabadas. Vamos a mirar cómo funcionan las subconsultas de acuerdo a las operaciones de actualización, eliminación e inserción. Para esto, es pertinente que miremos los ejemplos donde se puede duplicar el valor de una columna, list price, la lista de precios, ¿cierto? En la tabla de producción y producto. La subconsulta de la cláusula donde estamos haciendo referencia a, a Purchasing como producto vendedor, eh, para limitar las filas que se actualizan en la tabla de producto. Únicamente en esta vamos a proporcionar una cantidad de 1540 como incidencia que corresponden al business entity. Luego estamos mirando dentro de esa actualización una muestra de instrucción equivalente a una combinación. Fijémonos que aquí estamos haciendo actualice dentro de la producción el producto, donde seleccione la lista de precios y esta sea multiplicada por 2. Entonces, de esa manera estamos diciendo que me traerá los valores que están dentro del producto vendidos y me traerá como muestra los equivalentes a 1540 para mayor cantidad en caso de que haga una referencia en las tablas, entonces traemos subconsultas de alias distintas. Entonces, fíjense en la parte final del update, cuando seleccionamos la lista de precios, ¿sí? Y le indicamos los valores que va a traer, pues les estamos colocando a todos un alias para que sepa de dónde va a provenir realmente la información que voy a generar por combinación de consultas. Las subconsultas con operaciones. Entonces podríamos llegar a utilizar aquellas operaciones igualadas, mayores, menores. Entonces verifiquemos cómo funcionan esas combinaciones con consultas de operaciones. Entonces, las subconsultas pueden representarse con operaciones de manera lógica. ¿Cuáles son esas operaciones lógicas? El igual, el menor que, el mayor que, el mayor o igual, el menor, el diferente, que es el signo de admiración, diferente mayor, diferente menor o el menor igual. La subconsulta que precisa la operación dentro de de la operación sin modificar es un operador de comparación no seguido de un ANI o de un all, debe devolverse un valor individual en lugar de una lista de valores, al igual de las subconsultas precedidas dentro del IN. Si una consulta de este tipo devuelve más de un valor, el SQL Server muestra el mensaje de error. Para usar la subconsulta presentada por un operador de comparación sin modificar, esta debe ser lo suficiente familiarizado con los datos y con la naturaleza del problema que debe saber que la consulta devolverá la exclamación de un valor. Por ejemplo, si se supone que cada vendedor solo abarca un territorio de ventas y desea localizarse los clientes de un territorio que abarca Linda Michelle, necesita escribirse una instrucción de consulta presentada dentro del operador de combinación. Para ello, vamos a ver un ejemplo dentro de este ejercicio.
Vamos a identificar primero la tabla. Tiene 5 campos: ID, nombre, edad, ID de vendedor y correo. Estamos organizando de manera ascendente el ID de las columnas. Así está predeterminado. Vamos a indicar qué tipo de propiedad va a tener como tal los campos para poder acceder a ello. Recordemos que para poder hacer una correlación entre las tablas es pertinente que nosotros manejemos llaves primarias y llaves foráneas. Por lo tanto, lo que hacemos es indicar dentro de un proceso de conexión entre las relaciones de nomenclatura bajo la tercera o cuarta regla de normalización, es decirle, si es una relación de uno a uno, lo podemos conectar de llave primaria a llave primaria. Pero si es una relación de uno a muchos, necesitamos obligatoriamente en la tabla muchos crear una llave foránea para que haga conexión directa con nuestra llave principal de la primera tabla. Entonces, para eso se debe indexar el valor del campo para que podamos tener acceso a él. Aquí podemos ordenar los datos de la manera en que nosotros queremos que se vean o que se listen dentro de los registros. Contamos que cada uno tiene una descripción pertinente bajo las propiedades eh, de cada una. Esta, por ejemplo, tiene una llave principal y tiene unas características de manera ascendente para su muestra. En esta característica, fíjense en que edad, ID del vendedor y el correo puede permitirle a él que quede como nulo, o sea, que vacío el dato. Hay datos que pueden ser dentro de la restricción, valores que deban ser registrados. Otros que específicamente lo trabajemos dentro del entorno de desarrollo para que ellos sean modificables dentro de su proceso. Lo que sí debemos tener en cuenta que hay datos que sí deben ser llevados a cabo dentro de la base de datos, es decir, que yo no puedo permitir que se vayan vacíos, pero pues acá también sea esa opción, pueden ser datos que no necesitemos dentro de la data. Entonces, identifiquemos dentro del proceso primero los acompañantes de las tablas y lo que en ella puede tener para poder transformar esos datos en específico, ¿cierto? Para la transformación de los datos en específico es importante tener en cuenta eh, pues la nomenclatura o en este caso, como nosotros lo llamamos dentro de las bases de datos, el diccionario de datos de las tablas. Los diccionarios de tablas me permiten ver su estructura. Aquí ya estamos viendo un proceso transaccional que puede ser equivalente
en el momento en que esté en ejecución nuestra base de datos. Este coming nos va a permitir de alguna manera verificar dentro de la transacción aquellos procesos que yo puedo llegar a hacer dentro de las operaciones. Insertar, actualizar, eliminar y consultar. En este caso vamos a hacer una actualización de concepto seleccionando la descripción, en este caso principalmente de un pato mm, con el ID 1. Podemos seleccionar otro pato 2 con el ID 2. Verificamos en la tabla y efectivamente para el ID 2 se actualizó como pato 2. Para el ID 1 ahora lo vamos a cambiar a ave y para el ID 2 va a ser ave 2. Vamos a hacer una actualización dentro de este proceso mientras se haga una eliminación. Entonces podría llegar a ocurrir que venta del concepto dado a la base de datos llegue a tener una afectación. Se actualizaron los datos y efectivamente pues los estamentos se cumplen dentro de la transacción. Pero si se dan cuenta, pues todo el tiempo estamos haciendo el parámetro de uso de llamado a nivel de la estructura y comportamiento de la sintaxis de SQL. Por eso es tan importante poder llevar a cabo las instrucciones de manera equivalente a un desarrollo conciso de la lógica que nosotros le podemos involucrar a esas transacciones. Esto que estamos haciendo es un proceso del DTC, ¿cierto? Que es parte del metadatos que yo les comentaba en unos videos anteriores, que efectivamente se puede llegar a hacer todo esto cuando ya tenemos muchísima información y queremos que por sí sola se gestione la base de datos. Aquí con el rollback estamos diciéndole que se devuelva en caso tal de que exista un error porque no encuentre o bien la descripción o porque no encuentre el ID. Entonces, al hacer la grabación, lo que va a permitir es verificar qué pasó dentro de la ejecución del error y devolverse para identificarlo. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando el cajero automático nos pide nuestra clave y a veces se nos olvida por tanta información que tenemos en nuestra cabeza, normalmente sucede. Entonces, con ese coming y rollback, él nos permite un primer intento, un segundo intento y ya en el tercero, si no coincide, nos bloquea la tarjeta. Esto como proceso de seguridad. Bien, entonces ahora continuemos con la parte de observación de esas subconsultas con comparaciones. Entonces aquí ya tenemos, fíjense, un operador lógico igual, ¿cierto? Un mayor que, para que precise el llamado de las listas. Ahora miremos las operaciones por combinación. Entonces, esas operaciones por combinación
las utilizamos dentro del llamado de ejecución para poder comparar la representación de una consulta que puede ser modificada mediante las palabras claves al que me traduce como tal todo, ¿cierto? Al, todo, some, alguno, ¿cierto? Y any, cualquiera. Teniendo en cuenta que dentro de esas palabras claves vamos a obtener información sobre operaciones de comparación. Entonces, lo que hacemos dentro de las subconsultas es presentarlas con un operador de comparación modificando y que me devuelva dentro de la lista de parámetros los valores que yo necesito dentro de las cláusulas. También podemos hacer combinaciones de agrupamiento por group by o agrupamiento, sí, agrupamiento, o también lo podemos hacer con el Heavy, que efectivamente pues me traerá la información de acuerdo a lo que yo necesite. Entonces, recordemos que el Heavy me busca como tal dentro de la consulta que está teniendo dentro de valores pertinentes. Y si hay existentes, pues también podemos buscar con el lexing. Si en un caso ejemplo el operador utiliza un mayor que y un mayor que el al, significa que traerá cualquier valor mayor de un máximo posible. Entonces, podríamos hacer combinaciones entre mayor que al y entre paréntesis decimos entre 1, 2, y 3 y cerramos paréntesis. Significa que puede traer superiores o mayores a 3. El mayor ani significa que mm, mayor que por lo menos del valor. Es decir, que el mínimo entonces sería mayor que any y colocamos entre paréntesis 1, 2, 3 y significa que me traerá un valor 1. Para que dentro de la fila la subconsulta se convierta o satisfaga cada una de las condicionales específicas de la consulta, el valor de la columna debe estar representada por una subconsulta que debe ser mayor a cada valor que le estamos devolviendo en la subconsulta. De forma muy parecida, mayor ANI significa que para la fila tiene que satisfacer la condición de la consulta externa. El valor de esa consulta a nivel de la columna representa la subconsulta mayor o el mínimo, es decir, que los valores de la lista se van a devolver por medio de la subconsulta. Fíjense en esta siguiente consulta en donde estamos haciendo la proporción de un ejemplo de subconsulta representada por un operador modificado any, ¿cierto? Busca todos los productos cuyos precios sean ventas mayores o iguales al precio de venta máxima de cualquier categoría de los productos. Para cada subcategoría de productos, la consulta interna busca el precio máximo, la consulta externa busca todos los valores y determina los precios de venta de cada producto, que sean mayores o iguales a cualquier precio de venta máximo de la subcategoría de producto. Si any se cambia por al, pues la consulta volverá solo los valores de los productos cuyo precio de venta sean mayores o igual a todos los precios de la lista de vueltos de la consulta interna. Si la consulta no devuelve ningún valor, la consulta completa no puede devolver ningún valor de este proceso. El operador igual any es equivalente a in. Por ejemplo, para buscar nombres de todos los productos de ruedas de la fábrica, pues utilizamos el in o el igual any.
¿cierto? Entonces, ahí vemos el ejemplo de cómo lo podríamos aplicar y dentro de las subconsultas de resultados lo que podemos obtener. Las subconsultas con el exit. Entonces, podríamos decir que cuando una subconsulta se especifica con la palabra exit, funciona como una prueba existente de la cláusula en donde, con el where, la consulta externa puede comprobar si existen filas de vueltas o en realidad la subconsulta no produce ningún dato. Puede devolver un valor booleano a nivel de falso y verdadero con true o false. La subconsulta puede ser específica existente si tiene sintaxis como verifíqueme dónde not existe y la subconsulta que vayamos a dar como categoría. Entonces, fijémonos allí que estamos diciéndole busque dentro de la consulta de las tablas lo existente y le estamos dando parámetros en donde me va a especificar qué va a consultar. Para comprender un poco más el resultado de las consultas, debemos considerar el nombre de los productos de cada uno y preguntarnos de pronto, ¿este valor de la subconsulta devolverá el mínimo de la fila? En otras palabras, ¿la consulta hace que la prueba exista dentro de lo que evalúa como verdadero? Es importante que observemos muy bien las subconsultas que se especifican dentro del exit, que sean ligeramente distintas a las demás consultas a los aspectos. Es decir, que la palabra clave exit no eh, preceda el nombre de la columna constante u otra expresión. La lista de selección de la subconsulta que se especifica en el exit casi siempre consta de un asterisco. No hay razón para enumerar los nombres de las columnas porque simplemente se está comprobando la existencia de las filas que cumplan con las condiciones específicas en la subconsulta. La palabra exit es importante porque a menudo no hay una formulación alternativa sin subconsultas, aunque algunas son consultas creadas como exit que no pueden expresarse de otra manera. Las subconsultas pueden ser IN o pueden ser un operador de comparación en la modificación del any o del all para verificar los resultados similares. Entonces, podríamos determinar de pronto dentro de este proceso que esas consultas pueden darse de acuerdo a la unión de subconsultas que yo pueda tener dentro de los llamados. Las subconsultas utilizadas en una expresión me permite pues filtrar mejor la información. Fíjense en que acá estamos haciendo el llamado a la lista de los productos, si en ese caso le estamos dando un alias de llamado y por lo tanto, ¿qué nos tendrá dentro de la expresión lo más usado dentro del proceso? Bien, entonces aquí podemos concluir que efectivamente podemos hacer muchísimas expresiones dentro de un proceso transaccional para una subconsulta que puede sustituir en cualquier lugar la expresión de las operaciones fundamentales que nosotros tenemos dentro de las instrucciones a nivel de la consulta, la actualización, la inserción y la eliminación exceptuando una de las listas por orden by. Por ejemplo, si tenemos en esta muestra que se puede usar en un proceso de mejora de consulta, esta consulta busca los precios de todas las bicicletas de montaña, el precio medio y la diferencia entre el precio de la bicicleta y el precio medio. Entonces, aquí podemos hacer, en efecto, una consulta que permite traer muy bien los datos que permitimos sean reflejados desde allí. Bueno, yo les agradezco por el acompañamiento. Nos vemos en un próximo encuentro ya con nuestra unidad número 3. Bendiciones para todos. Que tengan un excelente día.